Una nota sobre Martin Heidegger. En verdad es el último filósofo alemán, filósofo creador, filósofo porque la filosofía es creación, filosofía es una de las formas de la literatura. Martin Heidegger es un filósofo del siglo XX, que es un creador, que rompe con la academia, que se atreve a suponer a veces cosas que no son necesariamente científicas. Por ejemplo, el asunto de las etimologías de Heidegger, que se le ha criticado mucho, ¿no? Los orígenes de las palabras. Por ejemplo, dice que la palabra verdad viene de aletheia, el griego aletheia, y la A es una alfa privativa, o sea que niega. Leto, letein es el recuerdo, o sea, la verdad es el no recuerdo. La verdad es el olvido, la verdad es el olvido del ser. Y bueno, Heidegger significó el desarrollo de la idea de la fenomenología que había surgido en su maestro Edmund Husserl, un judío alemán que fue quizá uno de los también de los más grandes filósofos del siglo XIX, XX. Y menciono esto de judíos porque se habla de Heidegger siempre y de inmediato se recuerda que Heidegger fue nazi. Bueno, fue nazi como fue nazi toda Alemania, ¿no? Lo cual no justifica, menos aún tratándose de un filósofo, pero sin embargo eso no le resta fuerza al pensamiento de Heidegger, ni menos tampoco poesía a este pensamiento, porque es un pensamiento profundamente poético. ¿De qué se trata? Dirá Heidegger en unas lecciones dadas en 1956. ¿A qué se llama pensar? Was heißt denken? Bueno, pensar es dar un salto, dice Heidegger. Pensar no es algo que ocurre en medio de las cosas. La idea quizás central que ya está manifiesta, Ser y Tiempo, que es el primer libro de Heidegger, hay las cosas que son Zuhandenheit, que son para la mano, que son instrumentos, y las palabras que son en general instrumentos, que son cosas del mundo. Una cosa es las cosas, los entes que están ahí en el mundo, y otra cosa es el ser de las cosas. Y esa diferencia fundamental es quizá la que marca el pensamiento de Heidegger, creo yo, que hasta el final. Y esta idea, verdad, brilla en una experiencia fugaz, que es aquella en la que por un instante dejamos de referirnos a cosas, a objetos, y de pronto se abre una experiencia diferente que Heidegger encuentra expresada ciertamente en Nietzsche, en la idea del eterno retorno de lo mismo, que es idea difícil, ¿no? Porque hay que entrar imaginativamente también en los filósofos, por supuesto, siempre haciendo caso de lo que la academia nos dice, ¿no? Porque en el fondo los depositarios, las obras de los grandes filósofos, son los académicos que hoy día están en las universidades. Pero lo que nos interesa ahora respecto de Heidegger no es eso, sino ¿por qué Heidegger interesa, no? Si me preguntara algún joven, ¿por qué leer a Heidegger? Yo le diría que porque Heidegger es un poderoso instrumento para pensar. Y esto lo digo respecto, en realidad, de todos los filósofos. Son grandes filósofos porque nos hacen pensar, nos rompen los esquemas trillados en medio de los cuales vivimos, y lo que encontramos en Heidegger es eso, ¿no? Yo puedo decir que gozo leyendo a Heidegger, que 2 páginas de Heidegger, aunque uno se demore media hora en ellas, merecen la pena. De alguna manera en Heidegger uno siento, ¿no?, la sorpresa ante el mundo, la capacidad, apertura al lugar del canto, al claro del bosque, dice Heidegger, ¿no?, imagen poética maravillosa, el claro del bosque, el lugar abierto en medio del bosque donde los druidas danzan. ¿Y qué cosa es lo que hay ahí? Es la experiencia del pensar. ¿Y qué pensar es ese? Heidegger dirá que ya la filosofía llegó al final y que estamos en una nueva tarea de pensamiento planetario. Y planetario significa errante, principalmente. Bueno, de ahí salió la palabra planeta. Y también alude siempre a el pensamiento del planeta entero. Es decir, vamos a llegar a través de la Internet a una globalización, se ha dicho. Es planetario el pensamiento también porque es errante, un pensamiento errante, dice Heidegger. Ya los sistemas filosóficos, donde yo tengo todo fichado en mi computadora, o antes eran en gavetas, mi fichero del universo, no tiene sentido. Los sistemas filosóficos
perdieron importancia. Entonces, y Heidegger se convierte en un maestro de un pensamiento que insiste en buscar la sorpresa como elemento de felicidad.